Estos son palabras mayores. Eric Arellana Bautista, de verdad que un placer, hermano, estar contigo. Muchísimas gracias, Pablo. De verdad, hace rato nos debíamos este espacio. Sí, desde antes de la pandemia. Yo me acuerdo que yo te atraqué ahí en la presentación de tu libro aquí en Madrid. Un libro que Sí, para mí ha sido un antes, un después, hermano, porque yo jamás me imaginé, jamás me imaginé que un libro así pudiera existir, que se pudiera hacer una cartografía de algo tan horroroso como es la desaparición forzada y que en todo un país, por todos los territorios, podamos hacer mapas, estadísticas, recoger miles de testimonios y seguir buscando a cientos de miles de personas. Cuando yo vi que iban a presentar este libro aquí en Madrid, yo dije, tengo que entrevistar a esta persona, por lo menos tengo que darle la mano. O sea, y cuando estuve allí, es que no sabía ni qué decirte de verdad porque yo estaba totalmente, hermano, anonadado con esto. Yo quiero darte primero que todo la felicitación porque esta labor titánica tuya es muy dolorosa. pues gracias, Pablo, por la oportunidad. Pues yo creo que la cartografía recoge como una experiencia de vida, no solamente la mía, sino la de miles de familias en este país que necesitábamos eso, dimensionar un poco el horror y además dimensionarlo con las mismas cifras que utiliza el Estado para cuantificar el dolor. Y pues un poco ese ejercicio lo hacemos con un colectivo de personas muy apasionadas también por esclarecer estos crímenes contra la humanidad. Un equipo de trabajo muy comprometido que además eso está ubicado como tú en distintos lugares de fuera de las fronteras colombianas y eso es lo que nos da esperanza en la humanidad, que no corresponda a una afectación directa, sino que la solidaridad se expresa precisamente ante ellos con quienes uno no tiene ningún compromiso. A mí una cosa que siempre me ha sorprendido de ti es no solo tu aplomo, sino esa sonrisa, hermano, que no te abandona nunca. Y yo creo que si a la mayor parte de las personas que nos escuchan le hubiesen pasado la mitad de las cosas que te han pasado a ti, se nos habría borrado la sonrisa para siempre. Pero tú, a través del arte, del periodismo, del activismo, has conseguido convertir una lucha que tendría que ser solitaria en todo un movimiento y en una cantidad de gente que en este momento está remando no solamente en Colombia, sino en muchos países por erradicar esta lacra tan terrible de los crímenes de lesa humanidad, de las desapariciones forzadas. Creo que eres todo un ejemplo. Y No, muchas yo personas soy están la diciendo, pero consecuencia. este señor de qué está hablando, no te conocen, no te conocen porque no eres una persona que haya intentado ser mediática, ¿no? Si has sido desde el anonimato y desde el activismo puro y duro que has conseguido hacer todo lo que has hecho. Y es un poco la experiencia de vida que me trajo pues a este momento y a esta conversación contigo tiene que ver con entender que esas desapariciones forzadas, en el caso de mi madre cuando yo tenía 13 años, lo que buscaba era eso, aislarnos, separarnos, dejar que no nos pudiéramos comunicar con otros y es lo que ha hecho el crimen de la desaparición forzada, ¿no? Afecta lo individual, lo familiar, lo social, lo político, y lo que nosotros hemos tratado de hacer entender es que afecta eso, afecta a toda la humanidad. Entonces, ¿cómo nos ponemos nosotros en esa tarea? Y durante muchísimo tiempo fuimos como portadores de una carga de dolor entonces a las víctimas, pues eso, teníamos que llegar eh, para que los periodistas nos pusieran atención con la lágrima y el retrato del documento, además, y era una foto bonita, sino ahí bien, bien triste en tema lúgubre, más atención nos ponía, ¿no? Entonces como de, no, yo creo que la mía, mi lucha personal, la mía era esa sonrisa que tenía mi madre y por lo que pues finalmente apostó su vida, ¿no? Por la transformación de esta sociedad y yo he comprometido pues 35 años desde que la desaparecieron a
resignificar su vida desde sus luchas, sus apuestas y sus sueños, y eso me hizo entender pues que había otros, que yo no era el único y que tenía que construir en colectivo. Y esa es lo que me ha alimentado, pues hermano, esa sonrisa, esas ganas de seguir luchando, a pesar de que uno ve tantas cosas injustas y a veces también cansa, ¿no? Después de esa gira en la que nos vimos, yo terminé muy cansado porque era tratar de convencer a un montón de gente que la magnitud, o sea, miles de desaparecidos es una cosa bárbara, ya se conocía desde el Cono Sur, pero que lo que habían notificado como esos notarios del régimen nazi que le ponían, registraban en los cuadernos los nombres de sus víctimas. Es un poco como el Estado colombiano dice, no son, son 9 millones de víctimas, entonces cómo las va clasificando y cómo de acuerdo al crimen o al delito, pues les va dando una medida de cuantificar ese dolor y de ponerle un precio y de creer que con esa reparación administrativa las víctimas ya están reparadas o que hay que hacerles un montón de talleres porque pues están afectados psicológicamente, entonces pues nunca van a superar sus traumas y eso no nos va a permitir la paz. Entonces con toda esa experiencia, pues yo como que sueños con una sociedad diferente en donde los hijos pues de las víctimas no seamos solamente eso, los portadores del dolor, sino que también mostremos pues que podemos ser artistas, poetas, músicos, otras cosas además de la marca así de ganado de aparece en el registro único de víctimas. Apenas, yo quiero que muchísima gente que nos esté oyendo sepa de qué estamos hablando, Eric, porque por más doloroso que sea el recuerdo eh, y por más difícil que sea expresar estos sentimientos, yo creo que la historia tuya, de tu familia, de tu madre, es la verdadera historia de Colombia, la que en memoria histórica y en justicia tenemos que aprender, primero para no repetir, segundo para perdonar y tercero para reparar. Entonces, a mí me gustaría que nos hicieras pues una semblanza de quién era Nidia Erika. Lidia Erika nació en Bogotá en los años 50, como en el año 1954, en un contexto, pues digamos, de régimen bipartidista y mi abuelo pues era un ser liberal muy comprometido, digamos, con su formación personal y él siempre se educaba con la radio y pues así en medio de esa formación liberal gaitanista de mi abuelo, creció pues mi madre con también con unos tíos cercanos a él que le heredaron una biblioteca, entonces ella se volvió una mujer muy lectora y pues así digamos que de su barrio, de su sector en donde ella creció, fue la primera mujer que llegó a la universidad pública, a la Universidad Nacional, a estudiar sociología. Allí pues como que descubrió un poco también como el ambiente de los años 70, pues al final de los años 60, toda esa forma, toda esa, digamos, relato de las revoluciones latinoamericanas a ella le impactó muchísimo y a través de la literatura, como cuenta en sus testimonios, terminó vinculándose al M-19 y hizo parte de una estructura que apostó a los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del M-19 y que después también pues quería hacer un proceso más amplio con otras guerrillas. Eso pues le costó como una persecución muy intensa. Ella fue detenida en la ciudad de Cali en el año de 1986, solo que esa detención que fue junto a otros guerrilleros del Quintín Lame ecuatoriano apareció en la prensa, entonces pues en ese momento no la desaparecieron por eso, ya habían ocurrido los hechos del Palacio de Justicia, entonces había una persecución muy fuerte por parte del gobierno a militantes del M-19 en ese contexto, después de esos trágicos hechos, y pues mi madre estaba en la clandestinidad. Después de esa detención ella fue dejada en libertad y pues
unos meses después, el día de mi primera comunión, el 30 de agosto de 1987, llegaron 9 hombres vestidos de civil a la puerta del conjunto residencial en donde nosotros vivíamos. Ella estaba acompañando a una amiga y se la llevaron. Nosotros no supimos durante 3 años, empezamos ahí como su búsqueda. Tenía, como digo yo, recién cumplidos los 13 años. Y mi tía Janet es la que se pone como a buscarla y se vincula a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASPADES. Y ahí empieza pues la penuria que tienen muchas familias en este país, que es empezar a preguntar y a preguntar por aquí, por allá, eh, eh, y a exigirle respuestas al Estado colombiano que terminan convirtiéndolo pues a uno en un defensor de derechos humanos. En este sentido, pues tuvimos como la formación y el compromiso de mi tía Janet, que durante mucho tiempo estuvo en la dirección de ASPADES y pues logró allí que por primera vez en la historia de Colombia fuese, digamos, por lo menos destituido de su cargo un militar de alto rango, el general Álvaro Velandia Hurtado, como responsable por omisión en la desaparición de Nidia Erika Bautista. Eso fue en julio de 1995. A partir de eso vino una persecución muy intensa hacia mi familia y pues hacia mí, que también empezaba como a hacer mis primeros pasos en la investigación periodística en casos de derechos humanos, y pues un intento por desaparecerme siendo yo estudiante de la Universidad Nacional en el año de 1997. Este año hubo una arremetida contra defensores de derechos humanos por parte de estructuras paramilitares ubicadas en Bogotá, y pues yo aparecí en una lista de defensores que iban a asesinar, y pues yo logré escaparme de mis raptores estando en la Universidad Nacional, y pues me tuve que ir del país en 4 días. Después de que yo me fui, mi familia también tuvo que irse y estuvimos muchos años en el exilio. Estando exiliados, creamos una fundación, pues, con el nombre de mi madre, porque pues no queríamos sentir el espíritu de la derrota, sino que utilizamos una cosa que he aprendido en mi familia, y es convertir las adversidades en oportunidades. Entonces empezamos a trabajar con familiares de México. Mi tía Janet, para Amnistía Internacional, hizo la primera investigación de las mujeres desaparecidas de Juárez, basados un poco en la experiencia que teníamos de litigio internacional en el caso de mi madre. Y empezamos a acompañar otras redes de familiares a nivel mundial y latinoamericano, con FEDEPAM, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Detenidos Desaparecidos. Y bueno, pues de toda esa experiencia, finalmente mi tía decide regresar a Colombia y crea aquí la Fundación Nidia Erika Bautista. Entonces, poco a poco fuimos regresando y estuvimos ahí, pues toda la familia, otras tías, eh, amigos, gente cercana, como consolidando ese inicio de lo que era la Fundación Ibérica para los Derechos Humanos, que pues ahora ya tiene un largo recorrido. Ganó en el año 2012 el Premio Internacional para los Derechos Humanos de las Embajadas de Francia y Alemania. Digamos que ha hecho un trabajo de incidencia tanto mediática como política, como de formación, como de escuelas de liderazgo, que el caso de mi madre, digamos, como que se ha convertido en Colombia como un icono de esa lucha, no solamente por lo que le hicieron a ella, sino por lo que la familia ha hecho por reivindicar su nombre, y por hacer que también sean visibles otros casos y no solamente el particular nuestro. Entonces, con toda esa experiencia, pues digamos que es la que hemos trabajado durante estos años, Pablo. Los hechos que ocurrieron en 1987, eh, concretamente es que a tu madre la desaparecen y la detienen, pero creo que también tienen ustedes evidencia que fue torturada y que fue torturada concretamente en la Brigada 20 de Inteligencia Militar, ¿no? Pues no dentro de la locación, pero sí, digamos, por agentes de esa brigada. Digamos que había una
en las investigaciones disciplinarias, lo que la información que se logró recopilar en distintos procesos penales. Ahora el caso se encuentra en la máxima instancia, que es el Consejo de Estado, digamos, como esas pruebas que se han logrado reunir también para el proceso internacional. Nosotros ganamos dos procesos internacionales contra el Estado colombiano. En esas pruebas lo que se demuestra es que el cuerpo de Nidia sufrió tortura, violencia y acceso carnal violento, tenía un disparo en la cabeza, así como varias muestras de eso, y eso se comprobó también gracias a un testimonio de un ex agente de inteligencia y contrainteligencia, que es por el cual nosotros recibimos el lugar, la información de dónde está enterrada Nidia como NN. En ese proceso, digamos, entre que ella la desaparecen el 30 de agosto de 1987 y que recuperamos sus restos el 26 de julio de 1990, pues nosotros no contábamos con información de dónde ir concretamente a buscar. Es en el año de 1990 cuando un agente de inteligencia y contrainteligencia va a la Procuraduría y a cambio de protección por su vida, él dice, mire, mis compañeros del ejército me van a matar, yo les demuestro por qué es que me quieren matar, yo tengo mucha información y cuenta el caso de mi madre y el caso de Amparo Tordesilla, que es pues una mujer que era militante del EPL, que era compañera del, digamos, del que era líder del EPL, y pues era como una estructura. Nosotros a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que esa brigada era como especialista en desaparecer mujeres, que había como una tendencia también de ese grupo de los encargados, digamos, que tenían en desaparecer personas, también tenían una aplicación por desaparecer mujeres. Y la historia es muy complicada porque incluso los dos abogados, el primer abogado fue Alirio Pedraza, desapareció, y luego el segundo abogado fue Eduardo Maña Mendoza, este caso que fue asesinado, ¿no? Sí, la historia con los abogados, por eso también pues el litigio frente a los casos de desaparición forzada es muy difícil que se asuma, y pues los riesgos que conlleva, porque como bien dices, del caso de mi madre, pues a Lirio lo desaparecieron. Él pertenecía al Comité de Solidaridad con Presos Políticos, digamos que fue el primer abogado que se sensibilizó con nosotros, entonces eso fue un choque muy fuerte. Después el doctor Eduardo Umaña no solamente nos defendía a nosotros, sino que él defendía a los familiares del caso del Palacio de Justicia, digamos, como una desaparición colectiva en donde se demostraba claramente la responsabilidad de agentes estatales. También defendía, pues, como muchos otros casos de sindicalistas, o sea, gente muy comprometida con la izquierda, y pues, digamos, ese daño emocional y psicológico que causó la muerte del doctor Umaña, que fue en el año 98, unos meses después de mi exilio, pues digamos que fue un golpe fuerte. Después las que eran como las asistentes del doctor Umaña tomaron el caso y a alguna le tocó irse al exilio. Eh, entonces, pues sí, la persecución jurídica hasta que finalmente, pues con la Comisión Colombiana de Juristas se lograron muchísimas cosas, pero pues mi familia, mi tía y mi prima se formaron para, como muchos familiares de desaparecidos, para ser abogados y defender ellos mismos el caso, así que pues ellas son las que llevan el litigio y la que los han llevado pues en este momento hasta la última instancia. Mi hermana, digamos que se ha comprometido con el litigio estratégico, Andrea Torres, la hija de Janet Bautista, se ha comprometido, digamos, con no solamente defender el caso de Nidia Erika, sino que ellos llevan alrededor de 600, la representación de alrededor de 600 casos en distintos lugares del país, eh, en temas de búsqueda, eh, digamos, como es tan compleja la desaparición forzada, ¿cierto? Porque muchas familias, por ejemplo, no tienen ni la formación profesional o la capacidad económica para dedicarse a la búsqueda, porque esto es una cosa que requiere mucho Mm. esfuerzo. Y frente a las instituciones, escribir cartas, hacer presión, sí, incluso pues huelgas de hambre, bueno, todos los recursos en este sentido Claro. pues han sido explotados por las víctimas, incluso pues eso, el mismo arte,
mecanismos pues eh, de otras, digamos, dimensiones. Entonces, pues sí, ahora son ellas las que llevan el caso y pues muchos otros casos de víctimas de desaparición forzada, porque es que son tantos en este país. Sabes que esta semana aquí en el canal he entrevistado a Luz Marina Monzón, la directora saliente de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Y en la entrevista leí textualmente un texto tuyo mm, generoso y amable con ella, con la unidad. Y yo dije, pero bueno, tengo que averiguar cuál ha sido la labor de la fundación en honor de tu madre, la labor que has hecho tú, porque es que no solamente ha sido la unidad la que ha estado buscando desaparecidos y luchando por los desaparecidos, han sido la sociedad civil. Esa dificultad tan grande que tú mencionas para buscar a un desaparecido, la han afrontado ustedes desde el exilio, desde el retorno, desde la falta de financiación, de ayuda. Cuéntame un poquito. ¿Cuál ha sido la articulación entre esa asociación en honor a tu madre, la unidad de búsqueda de desaparecidos y las otras organizaciones que ayudan a buscar desaparecidos en Colombia? Sí, bueno, aquí quiero hacer una precisión y una claridad. Yo hablo con mucha emoción de la fundación, pero digamos, yo trabajo hace un tiempo y pues, el trabajo de la cartografía lo desarrollamos con un colectivo de personas que se llama HREF, Human Rights Everywhere. No tiene una traducción literal al español, solo que nosotros somos así y pues le ponemos los nombres que nos interesan. Este colectivo, digamos, nosotros venimos con una apuesta muy particular y era pues generar precisamente escenarios de debate y elevar un poco el discurso y poner, digamos, como ciertos temas muy precisamente en el debate de la orientación de la búsqueda a la desaparición forzada. Entonces, pues, digamos, como que lo hablaría desde HREF y no desde la Mm. Fundación Erika Botti. Digamos que nosotros presentamos, apenas digamos, se instauró el sistema integral, nosotros le presentamos a, a todo el sistema integral, a la Comisión de la Verdad, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, este avance. Lo presentamos así, como esta es la síntesis de las cifras que tiene el Estado comparadas como una herramienta para empezar a investigar el universo de personas desaparecidas. Te refieres Por, al libro, ¿no? sí, 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 Vale. me refiero al libro. Y entonces, con esa herramienta, pues sabemos, como lo expresamos bastante claro en el mensaje, que pues es difícil mapear el crimen porque no sabemos en dónde están los desaparecidos, pero pues vamos, empezamos a trazar unos hilos de investigación, es como lo hemos planteado nosotros en ese momento. Bueno, se generaron al principio como algunos diálogos, pero pues la unidad apenas estaba como empezando a funcionar, luego esos diálogos no prosperaron y pues nosotros mantuvimos como siempre nuestra distancia crítica con la institucionalidad para poder ser, digamos, en ese sentido más objetivos en nuestro análisis Ah, y poder seguir estableciendo como criterios desde lo que nosotros consideramos debe ser la participación de las víctimas y no eh, simplemente como un asunto mucho más de rendir informes de aquí tuvieron 23 víctimas en un evento, no, sino realmente, o sea, pensarse toda esa experiencia, ese acumulado que fueron las víctimas, como bien lo señalas, las organizaciones de víctimas, quienes propiciaron la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, porque pues lo que había hasta el momento no servía para nada y eso hay que entender muy bien dentro del escenario colombiano, pues que está la fiscalía para investigar, que está medicina legal, que pues también todos los entes de control deberían aportar información y que estaba la comisión de búsqueda, pero que eso había sido insuficiente frente a todo el, pues digamos, hasta la cifra que había en ese momento de personas desaparecidas que era lo que había aportado
el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, que ya hablaba de 80.000 desaparecidos, pues que es una barbaridad. Entonces, con esa experiencia, bueno, pues nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, la verdad, durante los 4 años del mandato de la señora Luz Marina Monzón no fuimos escuchados a pesar de, pues, de haberle expresado directa e indirectamente, pues, como nuestro interés en que lo que nosotros habíamos descubierto con distintas metodologías y herramientas y de trabajo con víctimas, pues podía aportar a lo que ellos estaban haciendo. Finalmente, pues se acabó el periodo y ya no pasó Pero nada. Eric, espera, ¿por qué? No, es que me parece rarísimo. ¿Por qué no los escucharon? Si precisamente la lucha de ella es la misma. Ustedes están sumando además y siendo víctimas. O sea, No ¿por qué no debería los ser una escucharon? ¿Cuál es la pregunta. razón? Pues no sé, digamos que al principio habían puesto una persona muy pretenciosa en un cargo para relacionarse con nosotros. Y bueno, también cuando nosotros presentamos a sus funcionarios la cartografía de la desaparición forzada, por eso digo, era una unidad que estaban haciendo, habían unas personas ahí que tenían experiencia profesional, pero que nunca habían trabajado con desaparición forzada, que cumplían con los títulos, pero que no habían abordado la temática, entonces iban a empezar a aprender. Otros que ya creían que ya sabían, entonces pues no nos ponían atención, entonces no hubo un diálogo realmente y eso me incomodó a mí personalmente y se lo expresé a ella y pues delegó una persona para el diálogo. La persona lo que hizo fue, digamos, desde su sabiduría, decir que tenían que formular una serie de preguntas que aún no sabían cuáles eran, pero que nosotros no estábamos en capacidad de responder. Entonces, sobre esa base, pues, ¿quién habla? Creo que ahí, pues, fue un mensaje claro como de aquí no vamos a interlocutar. Entonces, pues, digamos, yo sigo haciendo Qué pesar, como ¿no? puede demostrar con la gente que quiere, puede, le Ah, interesa y necesita. Y pues sobre eso seguimos construyendo otras metodologías de trabajo, seguimos presentando la cartografía. Incluso es muy gracioso porque para espacios pedagógicos en la unidad de búsqueda me llaman a que les dé charlas. Entonces es muy raro, ¿sí me entiendes? En uno de los encuentros, pues digamos, entre familiares se me acercó la doctora Monzón y me dijo, Eric, qué bueno que participes de estos espacios. Entonces a mí me molestó como de participar, pero pues si ya llevo 35 años en esto, creo 35 que es años participando. más allá de una participación, ¿no? O sea, esto es un proyecto de vida, es un compromiso, no sé cómo llamarlo, sí, entonces, pues, pero va más allá de la participación, entonces propiciamos el diálogo y le presentamos una nueva herramienta que nosotros desarrollamos de mapeo web, que es mucho más completa, digamos, y puede aportar mucho más a las víctimas y a la búsqueda en el sentido en el que un mapa estático, pues tú tienes una iconografía, tienes unos códigos, unas referencias, pero es una cosa que es estática, ¿sí? Sí. En cambio, en un mapeo web tú la puedes ir alimentando y esa alimentación puede ser Eric, multimedia. Eric, Señor, tienes algo que hace muchísimo ruido con el micrófono. No sé si es el uy, teléfono o algo. O abajo, no sé si. Intenta no hacer porque no se te aló, oye a veces. aló, Sí. aló. No, se te oye bien, pero hace mucho ruido porque pega el micrófono o el Estoy con cable. la chaqueta, sí. Ahí Entonces, perfecto, ahí te oigo perfecto. dale. Oye, pero bueno, resumiendo el tema de la unidad. Yo entrevisté a Luz Marina, el número, han encontrado a 10 personas, eh, han recuperado 700 cuerpos, pero hay 120.000 desaparecidos. Y eso en una labor de 4 años, pues a todo el mundo le llama la atención lo pobre de los resultados. Entendemos lo difícil la tarea y entendemos la dificultad de organizar esta unidad desde cero, que fue lo que le tocó a ella. Pero ustedes también y la Fundación en Honor a tu Madre y ustedes desde HRV también han encontrado desaparecidos, ¿no? ¿Cuáles son las cifras que manejan ustedes? Bueno, es que el tema de las cifras, pues es un asunto muy complejo y frente a eso también, por ejemplo, cada una de las organizaciones tiene un planteamiento mucho más crítico. Porque a veces es confuso mezclar todas las bases de datos y no hay
digamos, como una certeza de que todas esas bases de datos realmente estén bien alimentadas. Entonces realmente complicado hacer un seguimiento a esas bases de datos. Ahora, por ejemplo, hay una cosa que nos tiene muy asustados y es que en el informe que rinde la Comisión de la Verdad, digamos, junto con una organización de Naciones Unidas que hace análisis de datos, eh, pues hablan de 140.000 desaparecidos, con un estimativo, ¿cierto? Que es como el asunto que siempre hemos denunciado, que es no todas las desapariciones forzadas han sido registradas, porque precisamente en eso consiste, en que no quede ningún registro, incluso ninguna denuncia. Entonces hay un subregistro o una no denuncia que toca hacer unos cálculos aproximativos. La gente de la DIAN hizo una supervisión, digamos, como sobre la fórmula que ellos utilizaron, y estamos realmente impactados porque la cifra que hablan ahí son 240.000 desaparecidos en el marco del conflicto armado, ¿cierto? Eso, digamos, si lo sumamos a los desaparecidos que no hacen parte del conflicto armado, que no son tenidos en cuenta, como, entonces daría unos 300.000 desaparecidos. Eso es una ¿Eso a partir barbarie. de qué año se hace esa cuenta? Digamos que ese es el asunto con las cifras. Con lo que emite la Comisión de la Verdad, pues está Del en el marco de 85. 1958. Ellos estudian el conflicto. ¿Sí? El registro único de víctimas, es que esa es la complejidad, y es por eso es que nosotros tratamos con tanto cuidado el tema de las cifras. El registro único de víctimas, digamos que es el que te emite un certificado diciendo si usted, persona con tal documento, es una víctima. Ese tiene un registro de casi 50.000 personas desaparecidas, y ahí sí se registran familiares de desaparecidos como víctimas. Entonces, digamos, ahí la población es hasta 150.000 víctimas directas e indirectas, ¿cierto? Esto es una categoría que es importante tener en cuenta por la afectación que tiene la desaparición forzada. Eric, Pero hagamos una pausa aquí. Hagamos una pausa aquí porque yo te digo una cosa, si cualquier persona que no sea colombiano oye esta conversación, no se entiende. no nos Ya, entiende, le va a parecer surrealista totalmente, ¿no? ya, O sea, fíjate de lo que estamos hablando, de cientos de sí, miles de personas sí, desaparecidas. Y es que en este sí. país somos especialistas en desaparecer a la gente, ¿no? Muy eficientes, porque si hay tantas personas desaparecidas, es porque la gente es muy eficiente desapareciéndolas. Que hay una El- maquinaria. es toda una maquinaria, pero es una maquinaria en la que el Estado ha tenido una parte muy importante. Han tenido otra parte, bandas criminales, el narcotráfico, la guerrilla. Es toda una industria esto de desaparecer gente. Además, aparte de la eficiencia de esa maquinaria, la perversidad, porque yo creo que el desaparecer a alguien es casi peor que solo asesinarlo, ¿no? Porque lo que no entendemos quienes no hemos tenido la desgracia de tener un desaparecido es la importancia de que aparezcan al menos los restos. Yo quiero que tú le expliques a la gente que esté escuchando esto por qué es tan importante, por qué es tan reparador, aunque no sea para hacer justicia, por qué el hecho de que aparezcan los restos de una persona es tan importante. Eso tiene que ver, por ejemplo, con todos los procesos emocionales, afectivos y psicológicos de las relaciones humanas, de poder poner un punto y que la cosa no sean los puntos suspensivos. Y es que cuando tú no sabes si la persona está viva o muerta, si está bien, si está enferma, si necesita algo, eso mantenido, digamos, como durante semanas, meses, bueno, hasta décadas, como pasa en Colombia, pues va generando también unas afectaciones eh, que yo las considero, digamos, a mí ningún psicólogo me ha dicho, pero eso, yo las considero tortura, ¿sí? Tortura psicológica. Entonces, esa tortura psicológica ha hecho que las familias pierdan la fuerza, la capacidad de luchar, eh, porque como les explicaba, es muy desgastante ir a estar diciendo a las instituciones, vea,
mi familiar existió, su documento era tal, nació en tal momento y está repitiendo constantemente eso. Eso tiene como un impacto también muy fuerte y por eso es que uno de los propósitos es poderlos hallar y también porque ahí ya entra como otro asunto y es el asunto del derecho y es que en justicia, pues si no hay pruebas, si no hay cuerpos, si no hay delito, no se puede empezar una investigación, ¿cierto? Digamos, es como lo que a lo que acuden los criminales. Y en ese sentido, pues la mente criminal dice, no, pues es un crimen perfecto y aquí como nadie investiga, como nadie hace nada, entonces pues hagámoslo y por eso se volvió como bien expresamos casi una industria criminal y en eso quisiera ahorita más adelante que me volvieras a preguntar sobre el tema de los cementerios. Entonces, digamos, como esa incertidumbre de las familias mantenida a veces durante generaciones, porque ahora pues son muchos nietos los que están buscando pues qué pasó con su familiar, ¿cierto? Que empezaron a buscar los abuelos, que vieron los papás, que después de 40 años pues esa verdad sigue siendo sin salir a flote, esa necesidad también para la sociedad en términos jurídicos, sociales, políticos es importante. ¿Por qué? Porque nos hablan de paz, nos hablan de reconciliación, nos hablan de que seamos, ¿cómo es la palabra de moda? Resilientes, que superemos el trauma. Sí, pero y entonces en medio de todo eso, ¿dónde está la verdad de quiénes lo hicieron? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién se beneficia de que esos mecanismos de terror sean tan vigentes después de 40 años, 50 años de estarse aplicando masivamente en el país contra distintos sectores? Sí, ¿quién se beneficia de todo ese terror, de todo ese horror, de toda esa industria de eso, que no es simplemente que un loco se le ocurrió llevarse a una persona y decir, no decir dónde está durante años, no, sino que es toda una lógica que puede llevar incluso a que los victimarios, los responsables de que desaparecieran a esas personas, se presenten en procesos judiciales diciendo, no, yo soy la pobre víctima porque 40 años atado a esta historia no dejaron mi hoja de vida limpia para poderme graduar como un gran general de la nación. La persona que determinó que si aparecía la manga no apareciera el chaleco. Así, con esas órdenes criminales de decir, esa persona no merece vivir, no merece el derecho a la identidad, no merece un juicio justo, no merece ni siquiera un nombre y lo vamos a enterrar como NN, esas personas son capaces de presentarse 40 años después en estados judiciales a decir que son víctimas. Entonces, por eso es que es importante esa prueba, ese cuerpito. Incluso mira que ha habido casos muy terribles en ese caso simbólico del Palacio de Justicia, porque los familiares después de 33, 34, 35 años han logrado recuperar algunos restos. Entonces a una familia le entregan 3 costillas y una falda. A otra familia le entregan un fémur y el cráneo. ¿Sí? Y eso ya se considera como actos de respuesta a la búsqueda de justicia de familias que se han entregado durante generaciones, no solamente a esos escenarios judiciales, sino como decíamos, a la persecución, al exilio, la estigmatización, ¿sí? Acuérdate, por ejemplo, referenciemos pues como que a las madres de Plaza de Mayo les decían las locas de Plaza de Mayo, pues sí, aquí las familias están locas porque pues como que puede ser normal una democracia que permite que se lleven a tanta gente y que esto no se pare. Mira, lo intentamos durante el estallido social. Nos tomamos la calle Séptima, que es una de las vías principales de Bogotá, frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, y dijimos, están desapareciendo jóvenes que se estaban manifestando en este momento. Ah, pero ustedes, ¿por qué paran la vía? Que no, sí, o sea, lo más importante era que la economía y el mercado y los transeúntes, pues la gente que iba en sus autos pudiera ir y no el reclamo de justicia que estábamos diciendo, eso que veníamos denunciando, que podía volver a pasar, está pasando en este momento. ¿Y qué pasó? Nos dijeron, no, es que ustedes especulan mucho, esas personas no están desaparecidas, esas personas ya van a volver a aparecer. Empezaron a chulear las listas y a sacar listas y a decir, no, esto ya apareció. ¿Y quienes decían que ya habían aparecido? Los mismos desaparecedores eran los que aprobaban en el último filtro que se hace, digamos, de esos seguimientos, de esas listas y de esas denuncias que pasaba primero, por decir, en las instituciones locales, las procuradurías locales,
la alcaldía, todo eso iba pasando unos filtros que pasaba finalmente a la fiscalía y por último a la SIJIN y a la DIJÍN. Y ellos decían, no, esa persona está detenida, pero entonces, ¿qué decíamos nosotros? Si hay una detención que no ha sido reportada, ese es una detención ilegal. Sí, y si ocurre durante 24 horas es una desaparición forzada, ¿sí? Porque el funcionario está obligado a decir, esa persona está detenida en tal y tal sitio por tales y tales causas, para que sus abogados puedan defenderle. Entonces nosotros encontramos muchos centros clandestinos donde tenían 100, 200, 300 jóvenes ahí, 100 encerrados que no eran cárceles propiamente dichas. Y pues dijeron que no teníamos pruebas, que entonces nos sacamos algunos informes pues demostrando cómo era el uso del lenguaje de la fiscalía y de las instituciones para decir que no había desaparecido. Hace poco, que era la referencia que quería hacer sobre los cementerios, un contratista del Estado, en medio de una Mm. denuncia de corrupción, denuncia, ¿no? Como, no, es que aquí se quemaron cadáveres de manifestantes, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo que a través de una entrevista, un mecanismo de seguimiento a un caso de corrupción aparece que sí, Pero lo efectivamente se curioso es que el tipo desaparecieron? lo dice como para justificarse o para buscar protección, porque es una trama mafiosa en la que hay de por medio mucho dinero y él, eso es un dato más que aporta. Y si no es por eso, no nos enteramos de eso, ¿no? Salen inmediatamente a negarlo todo el mundo. Pero entonces, esas desapariciones de las manifestaciones, de las protestas sociales en Colombia, ¿a cuántas personas pueden ser más o menos o No, cuántos puedes mira, corresponder? hay un problema, digamos que la Fundación Idearica Bautista es una de las organizaciones que trabajó sí, acompañando a las familias directamente de esos casos. Y ahí ellas lograron demostrar, por ejemplo, que uno de esos chicos estuvo durante 36 días en medicina legal sin identificación, ¿sí? Entonces, ahí lo que hizo presión fue que la familia y los abogados estuvieron ahí permanentemente durante esos 40 días hasta que hicieron que les devolvieran ese cuerpo. No sucedió con todos los casos, porque las familias, muchas fueron amenazadas, muchas cambiaron de Ujú. casa, hubo una serie de contextos de persecución a esos primeros casos denunciados que después no se reiteraron y no hubo acompañamiento frente a todo eso. Digamos que así, digamos, la cosa se fue diluyendo, las listas se fueron eh, como disminuyendo, finalmente quedaron como 30 y pico de casos que no había ninguna aclaración, luego como que hicieron una corrección de la lista y volvió a subir como a 73, pero corrigiendo aparecieron unos muertos en caños, en ríos, como de por lesiones personales, por borrachera, por, bueno, intoxicación, como que nunca relacionados a desaparición forzada, entonces como que no hubo un seguimiento. La organización Temblores creo que hizo una denuncia muy específica frente a los casos que ellos habían documentado, pero no hay una cifra específica y es precisamente porque fue muy difícil, digamos, hacer ese acompañamiento a esas familias porque muchas tenían pues temor de ser perseguidos. Te pongo un ejemplo. Nosotros acompañamos durante el estallido social, generamos con HRF unas pequeñas hojas en donde los chicos al salir a manifestarse ponían sus datos, ¿cierto? Porque cuando íbamos a poner las denuncias, las autoridades decían, ah, no, pero si es que no saben el número del documento, si no sabe cómo se llama, pues decir poner aquí un desaparecido moreno que gritaba auxilio, pues no da para poner una denuncia. Entonces ya tocaba preparar a los chicos como para que fueran documentados a las manifestaciones y así logramos como que después de unas detenciones que los tenían 72 horas en cierto lugar, los acompañaban a la casa porque quedaba la notificación y les decían a las familias como de que no fueran a poner ninguna denuncia porque la próxima vez, pues si no hay, va a haber acompañamiento de derechos humanos en los puntos que pudieran certificar que esas detenciones ilegales se habían dado. Entonces, muchísimas se diluyeron. Y es un asunto muy complejo porque pues esta verdad, así como muchas otras verdades, va a salir en unos años. Ahora mismo no hay un mecanismo que nos permita decir la cantidad de desaparecidos durante las movilizaciones del 2020-2021 son tantos, no hay. Eric, lo que todavía nos parece increíble en Colombia es
que el mundo entero se entera de estas cosas porque los ciudadanos se convirtieron en periodistas y a pie de calle grababan con sus teléfonos y esas imágenes pues fueron las que sacaron a más gente a la calle y nos llenaron a todos de indignación, nos pusimos todos en marcha y de alguna forma han propiciado pues este cambio de gobierno que hemos tenido. Yo creo que sinceramente buena parte de el poder haber conseguido el primer gobierno de, por lo menos con un presidente de izquierdas, aunque gobierne en coalición, se debe a toda esta fuerza ciudadana de haber precisamente mostrado lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque eran imágenes innegables, los asesinatos de la gente en la calle, las policías disparándole a la gente al pecho, a la cara, sacándole ojos con las pelotas estas de goma, todos estos abusos de autoridad, todos estos crímenes que se cometieron durante esos días, eh, nos han dejado pues tristemente esa sensación de que hemos cambiado de presidente, pero que seguimos con la misma impunidad, con los mismos abusos de fuerza. Ayer mismo estaba la gente en la séptima protestando y doña Claudia López no tuvo ningún reparo en sacarle al SMAT y soltarles aturdidoras y soltarles gases lacrimógenos a vecinos que estaban protestando, entre otras cosas, porque va a pasar el Transmilenio por la séptima, cosa que ella dijo que no iba a hacer cuando era candidata. Pero todas esas, todas esas desapariciones y asesinatos que hubo durante las protestas sociales, pues siguen en la impunidad, sigue gente desaparecida, siguen chicos detenidos y seguimos teniendo ya vamos para 6 meses de gobierno de Petro. ¿Cuál crees tú que va a ser la suerte de todos estos chicos, de todas esas familias? Porque estamos ya a 6 meses de haberse posesionado este gobierno y seguimos con esa misma situación. Sí, pero esto hay que considerar que esto es un régimen con separación de poderes, entonces el presidente puede querer darles la libertad y la absolución y bueno, amnistía, bueno, no sé la categoría que quiera ofrecerles realmente, pero pues es una decisión presidencial y pues el poder judicial tiene, como bien se ha representado en personajes como el fiscal, pues vigente, sí, que representa pues a una élite que no investiga los derechos humanos, eh, no le interesa, digamos, el esclarecimiento de la verdad ni la judicialización de los victimarios. Entonces, pues eso es muy complejo, aunque el panorama político haya equilibrado otro nivel de fuerzas. Y bien lo expresas, pues también hay unas alas progresistas que no son tan complacientes con las líneas radicales de las primeras líneas, pues que es un asunto también de cómo está estructurada y concebida esta sociedad, como si estos chicos hubiesen sido una primera línea de intelectuales de los Andes, hubiesen tenido otro tratamiento, sí, pero como son chicos empobrecidos que encontraron en ese dictadura del hambre, porque es que hay que entender el contexto en el que se dio ese estallido social. O sea, una pandemia mundial, gente que vive del rebusque, del día a día, de madre, venga, le limpio el vidrio para tener un pan, ¿sí? O sea, de la necesidad de mendigar, de la limosna, de la ayuda social, no poder salir a la calle. Mira, esta ciudad y este país estaba lleno de banderas rojas, que es el símbolo que utilizaban para demostrar que en una casa una familia estaba aguantando hambre. En ese contexto aparece que se estaban robando todo ese dinero que debía invertirse en atender los impactos de la pandemia, pues la gente salió muy conflictuada y también empezó a salir gente que nunca había salido a las calles porque habían otras cosas que se estaban aplicando que también les afectaban. Entonces se empezaron a conjugar un montón de cosas. Como las manifestaciones en Colombia siempre han sido tan violentas por parte de la fuerza pública, ¿sí? Aquí, como en otros lugares del mundo, se constituyeron unos grupos de defensa de los manifestantes. ¿Sí? Esos chicos no es que fueran a buscar a la policía porque se les daba la gana y los peleaban y los atacaban en cualquier lugar indefensos. No, esos muchachos se ponían para defender a los manifestantes. Por eso se convirtieron
en una especie de héroes durante un momento, porque es que la policía fue muy brutal con los manifestantes durante ese periodo. Entonces, por eso es que había como una afinidad con esa imagen, solo que el juego mediático, el juego político y el juego de personajes desde la fiscalía señalándolos de son terroristas, hacen parte del ELN, empezar a hacer unos señalamientos muy fuertes hacia esos jóvenes que claro que llegaron a esos espacios y empezaron a recibir formación política, que empezaron a discutir sobre el país, que de eso se generó un cambio que finalmente pues también alimentó otra línea que era la de los progresistas que sí iban pues con un discurso mucho más clásico y conservador, no el de la manifestación directa. eh, y se alinearon esas fuerzas y pudieron cambiar la fuerza política y pues que no continuara ese gobierno de desastre. Pero eso no, digamos, no es tan fácil de transformar en lo inmediato. Y es un asunto también del problema de las expectativas y los cambios de gobierno. Pues de todas formas hay que entender que estamos en el año de rezago de lo que se decidió antes, porque uno no empieza a decir, listo, ahora planeo este año y a partir de este año el presupuesto público para cultura, para educación, para tal cosa empieza a regir desde este mismo momento, sino que eso se deja pues desde antes. Entonces, pues hay muchas cosas también de desfinanciación y bueno, de la economía política que han afectado en ese sentido y concretamente pues aquí hay unas fuerzas económicas que se están viendo afectadas con ese cambio, que están representadas en los medios de comunicación y que señalan a esos jóvenes como el símbolo de lo que no puede pasar en este país, que es destruir para cambiar, ¿sí? Pero no se mostró lo que pasaba antes de cómo esos muchachos fueron llevados a esa situación extrema para decir su voz, que fue la primera vez que se les escuchó. Si realmente aquí, ¿quién escucha a los jóvenes que aguantan hambre a diario? Solamente cuando son reclutados para ir a cualquier ejército. Ahí sí se les escucha cuando están replicando balas. Entonces, que si fueron reclutados por un grupo legal o ilegal, hay que tener en cuenta que aquí en Colombia el servicio militar para jóvenes pobres es obligatorio. Y ahí no vemos a los hijos de los ricos ni vemos a los hijos de los políticos yendo a los frentes de batalla. En las protestas sociales, estas manifestaciones, no solamente era pues la gente mostrando su descontento ante la reforma tributaria, ante la violación de derechos humanos, sino ante el robo descarado del Estado, porque es que acuérdate que rescataban a la banca, a los grandes millonarios les daban toda clase de ayudas económicas precisamente porque eran demasiado grandes para caer, mientras que a la gente la condenaban a morirse de hambre en la casa y encima sin poder salir. Y cómo pretendían, ¿no? Que la gente sobreviviera. Era todo como hecho a propósito precisamente para que la gente saliera desesperada y pudieran reprimirlos a la fuerza y darle una vuelta de tuerca más a ese autoritarismo que ha caracterizado siempre a Colombia, ¿no? Porque Colombia es un país de derecha, es conservador y somos un portaaviones norteamericano y tenemos todo nuestro conflicto y tenemos todas nuestras desgracias, pero somos lo que somos. Y es la primera vez que tenemos un presidente de izquierdas y todavía nos parece un milagro, pero es un presidente de izquierdas que está atado de pies y manos. Fíjate, los mismos ministros haciéndole oposición, Alejandro Gaviria haciéndole oposición dentro del gobierno, ministros haciéndole oposición a su presidente a las reformas que él pretende hacer. El presidente del Congreso, Roy Barreras, hoy ya formó grupo político aparte y este señor catapultándose seguramente hacia la presidencia, que es lo que quiere, pero pactando con todo el mundo. Esta situación tan difícil de entender desde el punto de vista político que estamos viviendo en este momento, ¿no te parece que puede ser también como hecha medida para que digan, mire, la izquierda fracasó, vuelve a la derecha con toda la fuerza? Así. Pues digamos, uno puede hacer la lectura desde el lado pesimista, que es ese, es el único aire que le van a dar a esta sociedad que ha estado 200 años gobernado por las mismas familias que hace un par de décadas decíamos que eran 200 familias, ahora ya aumentó, ya son 1.200 familias las que controlan económicamente esta sociedad de 45 millones. Eso. Entonces, en medio de esas dinámicas, pues también todas las fuerzas políticas se conjugan y esa es la dinámica de la política. Yo creo que
Aquí sí la izquierda y el progresismo, digamos, como no hay una formación de cómo se administra el Estado, cómo se maneja, cómo se proyecta, cómo empezar a formar otros liderazgos, cómo comprometer en temas como hablamos en relación de desaparición forzada, en temas de participación efectiva, real y política de las comunidades. Claro que va a venir la derecha organizada, muy estructurada, con todo su capital político y va a decir, se les pasó el tiempo. Y eso es un llamado de atención pues también a ciertas personas que tienen capacidad de decisión que chévere que están ocupando esos cargos, eh, pero la arrogancia a veces no es buena. Sí, en estos casos precisamente la política se trata es de saber negociar, de saber mediar. Usted quiere algo, pero tiene que ceder algo y en esa medida pues está la comunicación y creo que no es uno de los fuertes de este gobierno hasta el momento el tema de cómo se está comunicando, cómo está comunicando sus propuestas de transformación, ¿sí? Es Porque que no se está comunicando, están haciendo esfuerzos individuales los que pueden y lo están haciendo como pueden, pero el hecho mismo de que los medios de comunicación clásicos de propiedad de las grandes élites sean a los que primero recurren para comunicar algo ya me parece un error muy grande, ¿no? El mismo hecho de que estos medios alternativos o todas estas ciudadanías y estas redes sociales que están esperando pedagogía no la reciban y tengan que buscársela, eh, ¿cuál es el objetivo de eso? Que la gente pues sea básicamente carne de secta o termine mm, adjudicándose una narrativa que es la que escuchan todo el día, que la escuchan todo el día por la televisión, que la escuchan todo el día en los medios que tienen todo el dinero del mundo para inundar y permear la cultura en Colombia. Yo creo que, por ejemplo, en México, López Obrador sale en un programa que son las mañaneras, en el que hace una pedagogía continua y tiene un contacto continuo con el pueblo. Me parece importantísimo eso. Yo creo que eso se podría hacer en Colombia perfectamente porque esta guerra mediática la están perdiendo, ¿no? Ayer vi, por ejemplo, que habían invitado a un señor, un pescador, a la casa de Nariño, que pues creo que alojó a Petro cuando estuvo allá en el Chocó o lo que sea. ah, ya, Y eso me pareció muy bien, muy bonito, y ese tipo de cercanía, esas cosas hay que hacerlas, pero necesitamos pedagogía y los alternativos tienen el problema de que la pedagogía que hacen es muchas veces simplemente reaccionar a noticias, ¿no? A lo último sí, que pasó, a estar hablando de la Cabal, de la Valencia, del Polo Polo, del HP, no sé qué, son reacciona a cosas que ya sucedieron, que no tienen remedio y a las cuales, ante las cuales nos indignamos, pero no mm, tenemos una estrategia de comunicación que nos permita hacer una pedagogía que oriente a la gente sobre los pasos a seguir. Por ejemplo, esta campaña de desinformación que se ha hecho sobre Francia Márquez en las últimas horas, sobre sus riquezas, sobre el abuso de los helicópteros, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que se lanza eso a los medios de comunicación indiscriminadamente, pues hay mucha gente que se lo cree, que se mm, piensa que eso es así. Yo la tengo la próxima semana invitada al programa y nos va a contar con detalle todo eso. Pero en el caso de los desaparecidos, cuando tú eres una víctima o un familiar de una víctima y has tenido que sufrir algo tan terrible y encima te revictimizan y te encuentras a los mismos victimarios haciendo de víctimas, ver por ejemplo al hijo de Jorge 40, a gente que está en política, a estos generales en la JEP, que sienten realmente las víctimas cuando ven ese cinismo con el que nos encontramos una y otra vez a los victimarios en las mesas de negociación, en los grandes centros y disfrutando de libertad. pues no, es indignante, ¿no? O sea, finalmente es una representación de que hay que cambiar muchas cosas en la sociedad, ¿no? Pues es frustrante para muchas personas, pues yo no puedo hablar como en nombre de las víctimas porque también esa categoría pues es muy amplia, ¿no? Es muy diversa y muy extensa como el país y profunda como su historia. Pero sí siento pues digamos que es ofensivo. Yo acudo pues digamos a este
a estas audiencias en donde los victimarios en el marco de la justicia transicional se presentan como víctimas. Y bueno, también el tema de cómo pueden ser los victimarios también negociadores en medio de estas circunstancias. Hay muchas cosas por aprender todavía en nuestra sociedad. Estamos pues apenas también una parte de la sociedad que ya conocía cómo eran los mecanismos también de poder, porque los han estudiado, los han vivido, los han, digamos, como comprendido, pero apenas para otra parte de la sociedad están siendo descubiertos, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, la persecución contra un partido político de izquierda, la Unión Patriótica, ¿no? Entonces sale la condena de la Corte Interamericana en la que se reconoce el exterminio del partido político, del genocidio y de las afectaciones a los militantes, más allá del asesinato, y pues es una noticia que es reconocida pues ahí a regañadientes por los grandes medios que también se encargaron de ocultar, de revictimizar a las víctimas. Entonces esos medios finalmente traen una verdad que es la que esos hijos o esas familias o esas organizaciones que durante 30 años, 40 años estuvieran denunciando, dicen, listo, ya salió la verdad, ¿y ahora qué hacemos con esa sentencia? ¿Qué hacemos con ese reconocimiento? Si los muertos no vuelven, si los muertos o los desaparecidos no regresan, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la sociedad para que entienda es que eso que sucedió con la UP es lo que está sucediendo con los pelados de primera línea? Más o menos contra los líderes sociales, contra los ambientalistas, este país que es uno de los lugares en donde más se asesinan ambientalistas en el mundo, ¿cierto? Entonces ahí como que lo que sale en medio de todo eso es que aquí en este país es imposible luchar por los derechos colectivos y pues porque si no eres amenazado, incluso me sorprende que una persona como el excomisionado Leiner esté amenazado en este momento y esté pensando en irse del país, ¿sí? Entonces, qué tan incapacidad está ese poder de escuchar esas verdades que puede representar estas personas, ¿no? ¿Qué tanto pueden incomodar esos poderes establecidos y esos poderes de facto también en los territorios? Porque una cosa es lo que hablamos nosotros en las capitales y otra es lo que se está Claro, pasando pues a los indígenas en el Cauca que siguen matando, la persecución de indígenas a Guandariño, bueno, la lista es larga y extensa, la cantidad de masacres que han ocurrido este año, ¿sí? Que también son silenciosas, eso es muy preocupante. Hay que tener también en medio de todo esto una mirada muy crítica, porque los procesos de transformación también son dolorosos, ¿no? Uno pensaba cómo iba a ser la reacción de esa derecha, ¿no? Y pues cómo iba ese poder que sale a reprimir con armas una manifestación y disparar y creer que se pueden lanzar a la política después de eso. Esa es la representación de cierto sector de la sociedad que se cree que porque tiene dinero puede pues, ir disparándole a los otros sin ninguna consecuencia y que con eso se puede hacer política, defendiendo la tradición, la familia y la propiedad. sí, parece broma, pero es así. Fíjate, Andrés Escobar, que Exactamente. sale disparándole a la gente tranquilamente en Cali y ahora se presenta creo que al Consejo de Cali por parte del Centro Democrático, ¿no? Ese es el Centro Democrático. Eric, volviendo un poco al tema de tu mami, el soldado este que confesó todo lo que habían hecho con ella, implicó luego a una serie de suboficiales y oficiales. ¿Cuántas de esas personas implicadas, en el caso de tu madre, pagaron condenas? Ninguna. En el proceso penal, digamos, el caso estuvo en la justicia penal militar y ahí no había eh, ninguna de esas personas involucradas estaba detenida o señalada o llamada a rendir testimonio. Solamente cuando nosotros apelamos a que saliera de la justicia penal militar y pasara a la justicia ordinaria, eh, ahí son detenidos algunos de los agentes de esa operación mencionada eh, por este testigo.
bueno, que también era parte de esa organización, este militar de inteligencia y contrainteligencia. Y después de eso nosotros Pero nos espera, ¿toda teníamos esa que gente ir a está la libre? prisión. Sí, claro, esta gente nunca pagó nada, esta gente, pues incluso hasta uno aparece como docente en seguridad en una universidad en Colombia. El general Velandia fue, siendo destituido, fue profesor de la Universidad Militar. Sí, digamos como que no hubo una desvinculación y eso es un asunto que se siguió dando en otros casos. Yo hago seguimiento, por ejemplo, a los casos de las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes señalados como guerrilleros, de los mal llamados falsos positivos. Y uno de los agentes que confesó su participación en falsos positivos en la Jurisdicción Especial para la Paz y que dijo que decía la verdad para recibir beneficios, él ha recibido contratos del ejército por más de 210 millones de pesos. Sí, digamos como que no hay una desvinculación de estos agentes investigados en acciones que tienen que ver directamente con la fuerza pública. Es lamentable, pero no hay una sanción real. Eric, ¿tú has hablado con Petro? No, no, ¿No? no. ¿Tu madre conoció a Petro? ¿Ellos se conocieron? Porque Petro una vez estuvo en un homenaje que le hicieron en la alcaldía a las mujeres desaparecidas y ahí pues mencionó, pero no, no eran de la misma, de la misma unidad ni tenían relación en aquella. Sí, Nidia, eso, pues falleció en el 87, creo que la militancia de Petro fue como un poquito de posterior, después sí. digamos, como el tema de sí. ¿Y quiénes fueron los que los amenazaron a ustedes y los obligaron a exiliarse? Los militares que estaban involucrados en ese proceso, pues digamos, ¿Pero les daban la cara directamente, los amenazaban ellos? ¿no? Pues fue los sufragios en la puerta de la casa, la persecución, el seguimiento, las llamadas telefónicas, o sea, como que nos dieran la cara, solo una vez le di la cara al general Velandia. Nosotros estábamos almorzando en un restaurante porque íbamos a celebrar que a él lo habían destituido y él llegó al restaurante en donde nosotros estábamos celebrando su destitución, llegó vestido de civil. Mira, esa fue una provocación bastante fuerte, pero es la única vez que me ha o que le he visto la cara. Ya debe estar muy mayor el señor, porque yo ya llevo 35 años en esto y en aquel momento él era brigadier general, debe ser bastante mayor. Pero como en Chile, pues ojalá algún día haya justicia y se juzgue como a Pinochet. De resto, no, ningún militar pagó condena o fue, no, 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 eso no ocurre en este país. ¿Qué importancia tiene para ti la retoma del Palacio de Justicia? Porque por toda esa época, eso fue en el 85, fue como que se le dio un impulso increíble a lo que sería luego el paramilitarismo descarnado en Colombia. Eso fue realmente como un golpe de Estado y la fuerza militar en ese momento gozó de toda la impunidad del silencio de Betancur. Esa retoma, ¿cómo la interpretas tú hoy en día después de 35 años de estudio, de resistencia, de búsqueda de la verdad? Yo sigo investigando muchísimo el tema del Palacio de Justicia por la dimensión que eso ha tenido, no solamente en la historia de los derechos humanos en Colombia, no solamente por el rol de los militares en ese momento, sino el relacionamiento que eso tiene con un modelo económico que es el modelo neoliberal, ¿sí? Cómo a partir de la teoría de la doctrina del shock, de Naomi Klein, ¿cierto? Que impacta no solamente en el cerebro de los individuos a través de choques eléctricos, que era lo que hacían con los prisioneros de guerra para implantarles una nueva personalidad, sino cómo eso se ha hecho con sociedades y cómo eso fue aplicado en Chile con las dictaduras, con la dictadura militar y cómo fue aplicado en Argentina, cómo muchas catástrofes, por ejemplo, fueron utilizadas para implantar modelos económicos o para implantar un modelo de deuda que luego determinará las relaciones de los países con quienes les estaban prestando el dinero.
Y eso sucedió también en Colombia con el Palacio de Justicia. Ahí hubo una cosa que cortó, digamos, una posibilidad de que los militares fueran juzgados. Hay que entender también ese contexto de quién eran esos magistrados que estaban ahí en ese momento de esa toma y por qué, por ejemplo, eh, el caso de Carlos Urán, ¿sí? Del magistrado auxiliar que tenía, por ejemplo, un perfil que podría ser considerado enemigo interno para los manuales de la fuerza pública de aquel momento, ¿sí? Eh, que era alguien que trabajaba con la teología de la liberación. Bueno, ahí habían muchos casos también que se le pedían a la justicia penal militar fueran sacados a pesar de que estuvieran militares involucrados. Y Entonces, muchos de ellos investigaban casos de violaciones de derechos humanos de las Fuerzas Armadas colombianas. Yo hice un documental sobre el Palacio de Justicia, una cosa muy mediocre como documental, pero intenté por lo menos contar lo que era un poquito la retoma, precisamente en base a una entrevista que le hago a Ángela Buitrago, que era la fiscal del caso, que la retiraron del caso, que fue la que descubrió. eh, exacto. el magistrado Durán salió vivo, lo torturaron, lo asesinaron y lo volvieron a meter en el Palacio de Justicia para decir que lo habían matado allí los guerrilleros cuando lo mató realmente el ejército, ¿no? Y era uno de los que investigaba las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. De hecho, Ángela Buitrago dice clarísimamente, ahí no había los tales archivos del narcotráfico y la toma del Palacio de Justicia no fue para destruir los archivos del narcotráfico, porque ahí no había archivos del narcotráfico, lo que se había era muchísimas investigaciones de crímenes de lesa humanidad. Y fue la oportunidad que tuvo el ejército para de un solo plumazo borrar tanto como a guerrilleros como a magistrados incómodos. Ese documental, no sé si tú lo has visto, está aquí en el canal y a los que no lo hayan visto los Sí, sí, invito a que lo sí. vean. Sí, digamos que eso, ese tipo de reconstrucciones me parecen muy importantes, pues desde las perspectivas investigativas de quienes han tenido y adelantado el proceso, ¿no? Y pues sí, hay muchas cosas todavía por esclarecer en ese caso. Yo sigo con esa mirada de cómo ese poder militar se configura después también en un poder que determina cómo sería su fuerza en el país de ahí en adelante, ¿no? Ahí ya se consolida pues también todo un modelo que determinaría la lucha contra el comunismo, supuestamente la lucha contra insurgentes y todo el asunto pues también de la lucha contra el narcotráfico justificado en un solo discurso que le daría mucha fuerza a las fuerzas militares. Y bueno, pues eso todavía muchas cosas están por investigarse, es un asunto muy polémico, pero ahí sí, pues eh, lo que transforma ese hecho en el país sigue teniendo impacto y por eso es tan vigente y tan necesario seguir hablando de... Eric, ¿y tú qué proyectos tienes ahora? ¿En qué estás trabajando? ¿Sigues en HRV, ¿no? En esta organización de Human Rights Everywhere, que por el nombre en inglés me imagino que tienes bastante ayuda del extranjero, ¿no? Cuéntame un poquito qué estás haciendo. Sí, tenemos un colectivo que está ubicado como en distintas partes del mundo y trabajamos pues principalmente en Colombia, pero ahora estamos desarrollando un proyecto ahí en el sur de España, en Andalucía, eh, para identificar los lugares en donde hay fosas de víctimas del franquismo. Eh, si el colectivo HRF sigue aquí en Colombia trabajando todo el tema de desaparición forzada y estamos trabajando con colectivos víctimas de violencia ejercidas por el Estado, digamos, en brutalidad policial, principalmente en Bogotá, temas de falsos positivos, acompañando pues todas estas denuncias y ese es como el trabajo que desarrollamos este año. Bueno, y a nivel también laboral empezó a trabajar como asesor de una de las líneas del Museo de Memoria en el Centro Nacional de Memoria Histórica que tiene que ver con el tema del esclarecimiento. Entonces, bueno, eso es una apuesta que
tendremos este año. Tendremos aquí a María Gaitán en estos días y, Seguro. y con algunas de las personas que queremos analizar un poco lo de la Unión Patriótica. Estás muy invitado. Palabras Mayores siempre es tu casa. Hacía 5 años que no nos veíamos, Eric. Yo estoy emocionado. Me he sentido Gracias, tan cerca de ti. Me he leído tu libro con gracias. muchísimo dolor. Es de los libros más dolorosos que he leído en mi vida, siendo un libro terriblemente técnico, terriblemente exacto. Eh, es un libro que te deja el alma arrugada totalmente. Me parece que la labor esta de contar la verdad como lo has hecho tú a través de este libro, a través de tus murales, a través de tu música, a través de todo lo que haces, es de una dimensión humana increíble. Te admiro muchísimo, hermano, y yo quiero que esta sea tu casa siempre que quieras. Esto se ha vuelto un canal de derechos humanos, pues las puertas abiertas siempre para ti. Un abrazo, Pablo. Muchísimas gracias a ti y a tu gente. Muchísimas gracias. Cuídate mucho.